Esa única decisión, una que millones de estadounidenses toman cada día en vecindarios que confían, le costaría a Amanda Blackburn todo, su vida, su hija nonata, y destrozaría el mundo de un joven pastor de maneras que serían titulares en todo el país. 10 de noviembre de 2015, 8:12 a.m. Indianápolis, Indiana. El pastor David Blackburn entra en su camino de entrada después de un entrenamiento temprano en el gimnasio. Todavía está en el teléfono con un amigo, así que se queda en el carro por unos minutos, no queriendo despertar a su esposa embarazada o a su hijo de 15 meses, Weston. La conversación termina. Camina hacia su puerta principal, la que dejó sin cerrar con llave porque solo tenían una llave de la casa y estaba en el llavero de Amanda. Entra. Lo que encuentra en el piso de la sala, rodeado de sangre cerca del árbol de Navidad y la chimenea, lo atormentará por el resto de su vida. Pero esto es lo que hace que este caso sea verdaderamente aterrador. Los hombres que mataron a Amanda Blackburn no la tenían como objetivo específico. No la conocían. Nunca la habían visto antes de esa mañana. Ella era simplemente la tercera casa en una ola de crímenes que comenzó antes del amanecer. Una víctima al azar cuyo único error fue estar en casa cuando 3 hombres armados decidieron que querían más dinero. Esta es la historia de cómo una rutina matutina se convirtió en una pesadilla, cómo 3 extraños destruyeron una familia y cómo un pastor viudo tuvo que elegir entre el odio y el perdón mientras el mundo entero observaba. Pero antes de llegar a esa terrible mañana, necesitas entender quién era Amanda Blackburn, porque su historia hace que lo sucedido sea aún más desgarrador. A Amanda Grace Byers no se le suponía morir a los 28 años. Creció en Elkhart, Indiana, hija de Phil y Robin Byers. Su padre era un pastor bautista, y la fe no era solo algo que la familia practicaba los domingos, estaba tejida en la fibra de su vida diaria. Amanda tenía una hermana, Amber, y las dos eran extraordinariamente cercanas. Tan cercanas, de hecho, que compartieron una ceremonia de boda conjunta. Amanda conoció a David Blackburn en la escuela secundaria, y por todos los relatos, fue uno de esos romances de cuento. Él era apasionado por el ministerio. Ella era devota a servir a otros. Ambos compartían una visión de lo que sus vidas podrían significar para su comunidad de fe. En 2005, después de salir durante sus años de adolescencia, Davy y Amanda se casaron. Pasaron sus primeros años en Carolina del Sur, donde Davy trabajaba en el ministerio y Amanda desarrolló una pasión única: restauración de muebles. Y este detalle, este pasatiempo aparentemente pequeño, más tarde se convertiría en un símbolo inquietante de toda su filosofía de vida. Amanda creía que nada se desperdiciaba, literalmente. Ella conducía por vecindarios buscando muebles que la gente había tirado, cómodas golpeadas, sillas rotas, mesas rayadas, cosas que otras personas veían como basura. Davy miraba con asombro mientras ella llevaba esas piezas a casa, las lijaba, las restauraba y las convertía en piezas hermosas y funcionales que valían cientos de dólares. «Confía en mí», le decía a su esposo escéptico cuando él cuestionaba por qué recogía lo que parecía basura. Y ella siempre tenía razón. Esa filosofía, nada se desperdicia, se extendía más allá de los muebles. Amanda hizo de ello la misión de su vida, ver a las personas como veía esas piezas rotas, llenas de potencial, dignas de restauración, capaces de belleza si alguien simplemente se tomaba el tiempo para importarles. En 2012, esa misión llevaría a la joven pareja a Indianápolis para el mayor desafío de sus vidas. Davy y Amanda empacaron una camioneta de mudanza el 11 de noviembre de 2011 y se mudaron a Indianápolis con un sueño: plantar Resonate Church, una congregación que traería vida con fe y servicio comunitario al lado noroeste de Indianápolis.
Casi no tenían nada. Plantar una iglesia es brutalmente difícil. La mayoría de las nuevas iglesias fracasan en los primeros 5 años. Los Blackburn eran jóvenes, ambiciosos y apostaban todo en esta visión. Pero lentamente, milagrosamente, comenzó a funcionar. Resonate Church creció. No del tamaño de una mega iglesia, pero constante, real. La gente venía, las vidas cambiaban. La congregación se unía no solo alrededor de los servicios dominicales, sino alrededor de un compromiso compartido de servir a su comunidad, particularmente en los duros vecindarios del centro de la ciudad, donde los niños y adolescentes necesitaban mentoría, esperanza y alguien que creyera en ellos. Amanda se dedicó de lleno a la iglesia junto con su negocio de restauración de muebles. Ella servía, amaba a la gente, hacía que cada persona que conocía se sintiera vista y valorada. El 28 de julio de 2014, Amanda y Davy dieron la bienvenida a su primer hijo, Weston James Blackburn. La paternidad era todo lo que habían esperado. Su pequeña familia prosperaba. Para el otoño de 2015, Amanda estaba embarazada nuevamente, esta vez de una hija que planeaban llamar Everett Grace Blackburn, Evie, para abreviar. Solo días antes de su muerte, Amanda le dijo a Davy algo que resonaría con una ironía devastadora. Creo que estamos comenzando a vivir nuestros sueños. Esto está comenzando a echar raíces. 9 de noviembre de 2015. El día antes de que Amanda muriera, pasó la tarde en The Park at Traders Point Christian Church con su hermana Amber y sus hijos. Se rieron, hablaron, los niños jugaron. Fue capturado en video por un miembro del personal que luego lo enviaría a la familia después de la muerte de Amanda. Un último y precioso recuerdo de ella viva y feliz. Menos de 24 horas después, estaría luchando por su vida. Para entender lo que le sucedió a Amanda, tenemos que comenzar varias horas antes de que Davy la encontrara, con 3 hombres que no tenían idea de que estaban a punto de cometer uno de los asesinatos más notorios de Indianápolis. 10 de noviembre de 2015, aproximadamente 4:30 am. Larry Joe Taylor Jr., 18 años, Jalen Watson, 21, Deano Gordon, 24. 3 hombres conduciendo por el lado noroeste de Indianápolis en un vehículo robado, buscando casas para robar. Según documentos judiciales y testimonio de un testigo cooperante, este no era su primer rodeo. Estas no eran personas desesperadas robando para alimentar a sus familias. Esto era un crimen depredador, oportunista, y Taylor, el más joven, era el más peligroso de los 3. Su primer objetivo fue un hogar donde alguien estaba durmiendo. Entraron en silencio. Robaron una laptop, una cartera, llaves del carro y un iPhone. El residente nunca despertó, pero había un problema. Mientras estaban dentro, los hombres descubrieron que habían sido captados en una cámara de vigilancia. La respuesta de Taylor, según testimonio posterior, fue escalofriante. Quería matar al dueño de casa porque lo habían visto en la cámara. Watson y Gordon lo disuadieron, lo convencieron de irse, tomar el carro robado, seguir adelante. Pero la disposición de Taylor a matar no permanecería inactiva por mucho tiempo. Los 3 hombres condujeron a una segunda casa. Esta vez entraron rompiendo una ventana del patio y robaron 4 televisores, una laptop, joyería, una bolsa de naranjas y, este detalle se vuelve crucial más tarde, un suéter rosa. Pero no estaban satisfechos. Tenían algunos electrónicos, algo de joyería, un carro robado, pero querían efectivo. Decidieron que querían más dinero, según documentos judiciales. Esa decisión los llevaría a 2626 Sunnyfield Court, el hogar de los Blackburn. Alrededor de las 6:00 am, Davy Blackburn se levantó, leyó su Biblia, como lo hacía cada mañana. Luego, alrededor de las 6:15 am, salió para su entrenamiento regular en el gimnasio.
Y aquí está el detalle que persigue todo el caso. Davy dejó la puerta principal sin cerrar con llave. ¿Por qué? Porque solo tenían una llave de la casa y estaba en el llavero de Amanda. En su vecindario seguro, dejar la puerta sin llave por una hora mientras Davy iba al gimnasio parecía no ser gran cosa. Pero Larry Taylor, Jaylen Watson y Deanna Gordon vieron a Davy irse, vieron al pastor alejarse en su vehículo, observaron la casa. Esperaron el tiempo suficiente para estar seguros de que no regresaría de inmediato. Luego se acercaron a la puerta principal desbloqueada. Adentro, Amanda Blackburn estaba sola con su hijo pequeño, Weston, que estaba en su cuna. Ella tenía 12 semanas de embarazo y no tenía idea de que 3 hombres armados estaban a punto de entrar a su hogar. Lo que sucedió después es donde el caso se vuelve verdaderamente horroroso y donde tenemos que confiar en las propias palabras de Larry Taylor, según lo informado por un testigo cooperante que luego se presentó a la policía. Los 3 hombres entraron a la casa. Se encontraron con Amanda. Según el relato de Watson al testigo cooperante, Taylor la golpeó en la boca con su arma. Watson y Gordon luego tomaron una decisión. Tomaron las tarjetas de cajero automático de Amanda y se fueron a buscar un cajero automático, dejando a Taylor solo en la casa con Amanda y el bebé Weston. Durante los siguientes minutos, Amanda Blackburn estuvo sola con un intruso armado de 18 años. Y lo que Taylor hizo durante ese tiempo resultaría en cargos de asesinato en primer grado. Los documentos judiciales alegan que Taylor intentó agredir sexualmente a Amanda. Cuando ella resistió, cuando esta madre embarazada de 28 años luchó, Taylor le disparó, no una vez, 3 veces. Le disparó en la cabeza, en la espalda, en el brazo, y luego, según su propio relato dado a otros, se paró allí y miró. Y Taylor declaró que ella se abalanzó sobre él, y él le disparó en alguna parte de la parte superior del cuerpo para no ser arañado. Indica la declaración jurada de causa probable, citando al testigo cooperante. Taylor luego les dijo que se inclinó sobre su cuerpo y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Se inclinó más, miró su cara y la vio sangrar. Mientras Amanda yacía muriendo en el piso de su sala, Watson y Gordon estaban en cajeros automáticos tratando de retirar efectivo. Intentaron una máquina. Intentaron obtener $500, pero fallaron. Luego encontraron otro cajero automático y retiraron con éxito $400 usando la tarjeta de débito de Amanda. Uno de ellos usó el suéter rosa robado de la segunda casa para cubrir su rostro de la cámara del cajero automático. Ese suéter rosa sería su perdición. Cuando Watson y Gordon regresaron a la casa de los Blackburn, encontraron a Taylor afuera esperándolos. Según el testimonio, Taylor comentó casualmente que había visto a Amanda desangrarse. Los 3 hombres se alejaron conduciendo. Amanda Blackburn yacía en el piso de su sala, boca abajo, desnuda de la cintura para abajo, sangrando por 3 heridas de bala, inconsciente. Su hijo de 15 meses, Weston, estaba en su cuna, ileso pero solo con su madre moribunda. Y Davy Blackburn no tenía idea de que nada de esto había sucedido. 8:12 a.m. Davy Blackburn entra en su camino de entrada después de su entrenamiento, todavía hablando con un amigo por teléfono. No quería despertar a Amanda o a Weston, así que se quedó en su carro para terminar la conversación, solo unos minutos. Luego colgó y caminó hacia su puerta principal. Entró a la casa. Al principio, no procesó inmediatamente lo que estaba viendo. Amanda estaba acostada boca abajo cerca de la chimenea y el árbol de Navidad. Había sangre, mucha sangre. Su primer pensamiento, dijo después, fue que tal vez se había mareado. El embarazo puede causar mareos, y se había caído. Tal vez se había golpeado la cabeza. ¿Amanda? Se apresuró a su lado. Ella no respondía, apenas respiraba. Luego vio las heridas de bala.
David Blackburn llamó al 911. Los oficiales del Departamento de Policía Metropolitano de Indianápolis y los paramédicos llegaron en minutos. Amanda fue llevada de urgencia al Hospital Metodista de Salud de la Universidad de Indiana. Estaba inconsciente, sin respuesta, sufriendo heridas de bala catastróficas en la cabeza, la espalda y el brazo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero el daño era demasiado severo. Durante 24 horas, Amanda Blackburn se aferró a la vida mientras David sostenía su mano y oraba por un milagro que no llegaría. El 11 de noviembre de 2015, exactamente 4 años después del día en que los Blackburn empacaron esa camioneta de mudanza para comenzar su sueño en Indianápolis, Amanda Grace Blackburn fue declarada muerta. Tenía 28 años. Tenía 12 semanas de embarazo. Tanto ella como su hija Nonata, Evie, se habían ido. David Blackburn, a los 30 años, era ahora viudo y padre soltero. Mi mundo acababa de volverse del revés, diría más tarde, pero su pesadilla apenas comenzaba, porque ahora el mundo entero estaba observando. A las pocas horas de que la muerte de Amanda llegara a las noticias, esto se convirtió en una historia nacional. Una esposa de pastor embarazada, asesinada en su propio hogar, en un vecindario seguro, en plena luz del día, con su hijo pequeño a solo metros de distancia. La Unidad de Crímenes Violentos del Departamento de Policía Metropolitano de Indianápolis lanzó una investigación masiva. Los detectives de homicidio comenzaron a trabajar las 24 horas, algunos pasando días sin dormir. Tenían imágenes de vigilancia de 2 casas en el vecindario. Tenían evidencia de la escena del crimen. Tenían vigilancia del cajero automático mostrando a alguien usando la tarjeta de débito de Amanda poco después del asesinato. Y tenían ese suéter rosa. Los técnicos forenses encontraron ADN en el suéter rosa que se había usado para cubrir el rostro del sospechoso en el cajero automático. Ese ADN sería la clave para resolver el caso. Pero mientras la policía trabajaba con la evidencia, David Blackburn enfrentaba un infierno diferente, el escrutinio público. Porque en asesinatos de alto perfil, el esposo es siempre el primer sospechoso. Los seguidores del crimen verdadero conocen las estadísticas. Cuando una mujer es asesinada, estadísticamente es más probable que sea una situación de violencia doméstica. El esposo, novio o pareja suele ser el perpetrador. Así que, a pesar de la coartada de Davy, estaba en el gimnasio en cámaras de vigilancia, verificado por múltiples testigos, a pesar del hecho de que no había evidencia de que él estuviera involucrado, secciones de los medios y el público comenzaron a especular. Los foros en línea estallaron con detectives aficionados analizando todo, desde la actitud de Davy en las conferencias de prensa hasta sus publicaciones en redes sociales y el hecho de que había dejado la puerta sin llave. Un bloguero llegó tan lejos como para sugerir que Davy había orquestado el asesinato, citando cosas como sus conexiones con ciertos ministerios y su estilo de duelo público como sospechoso. Nadie espera pasar por lo que pasamos, y luego cuando lo haces, al menos pensarías que podrías llorar en privado, dijo Davy más tarde. Teníamos prácticamente el mundo entero mirando. El escrutinio de los medios fue atroz, dijo, especialmente mientras acusaciones infundadas se desarrollaban públicamente mientras él intentaba procesar la pérdida de su esposa, su hija Nonata, y descubrir cómo ayudar a su hijo pequeño a través de una tragedia incomprensible. Pero el 23 de noviembre de 2015, solo 13 días después del asesinato de Amanda, la policía de Indianápolis anunció que habían arrestado a 2 sospechosos. Larry Joe Taylor Jr., 18, y Jaylen Watson, 21, fueron detenidos y acusados de asesinato, allanamiento, robo y una serie de otros delitos graves. Un tercer hombre, Deano Gordon, 24,
fue retenido por una violación de libertad condicional, pero inicialmente no fue acusado en la muerte de Amanda porque no había entrado al hogar de los Blackburn. La evidencia en su contra era abrumadora. El ADN del suéter rosa coincidía con Jaylen Watson. Los datos de rastreo telefónico ubicaban a los 3 hombres en el área durante la ola de crímenes. Los electrónicos y joyería robados fueron recuperados. Las imágenes de vigilancia de los cajeros automáticos y las casas allanadas mostraban a los sospechosos. Pero lo más condenatorio, un testigo cooperante se presentó con relatos detallados de lo que Larry Taylor le había contado a otros sobre el asesinato, incluyendo el escalofriante detalle de que había visto a Amanda desangrarse después de dispararle en la cabeza. Debido a que Amanda estaba embarazada, los fiscales consideraron presentar cargos adicionales relacionados con la muerte del feto. El fiscal del condado de Marion, Terry Curry, también anunció que su oficina revisaría si buscar o no la pena de muerte. Cuando se difundió la noticia de los arrestos, David Blackburn emitió una declaración que sorprendió a muchas personas. Aunque todo dentro de mí quiere odiar, estar enojado y caer en la desesperación, elijo el camino del perdón, la gracia y la esperanza, escribió. Dijo que tenía 3 esperanzas para el caso: que los tribunales tuvieran sabiduría en el enjuiciamiento, que los perpetradores enfrentaran consecuencias, pero también experimentaran el poder transformador de vida, de la misericordia y la gracia, y que Jesús me diera a mí y a nuestra familia un corazón de perdón. Esa declaración, elegir el perdón sobre la venganza, solo días después del asesinato de su esposa, definiría la imagen pública de David Blackburn durante años. Obtener justicia para Amanda Blackburn tomaría casi 7 años, y no sería fácil. Jaylen Watson y Diano Gordon finalmente aceptaron acuerdos de culpabilidad. Watson fue sentenciado a 29 años por robo, resultando en lesiones corporales graves, y 10 años por cada uno de 2 cargos de allanamiento, a cumplirse concurrentemente. Gordon fue sentenciado a 30 años, 25 en prisión y 5 en libertad condicional, después de la condena de Taylor. Pero Larry Taylor Jr., el que apretó el gatillo, se negó a aceptar un acuerdo, exigió un juicio, y ese juicio se retrasaría una y otra vez. El primer juicio programado terminó en un juicio nulo después de que un jurado se enteró de que Amanda estaba embarazada, información de la que el juez temía que afectaría la objetividad y los sentimientos del jurado sobre el caso. El segundo intento de juicio también terminó en un juicio nulo, cuando una jurada reveló que conocía el caso y el juicio nulo anterior, a pesar de decirle inicialmente al tribunal que no sabía nada al respecto. Luego vinieron los retrasos por COVID-19, cambios de abogados, problemas de programación de testigos. Durante casi 7 años, la familia Blackburn esperó justicia mientras Larry Taylor estaba en la cárcel. Finalmente, en septiembre de 2022, se celebró un juicio en bancada con el juez Grant Hawkins presidiendo. David Blackburn testificó. Le escribió salir al gimnasio esa mañana alrededor de las 6 a.m. después de leer su Biblia. Explicó dejar la puerta sin llave porque solo tenían una llave de la casa. Relató llegar a casa, quedarse en el camino de entrada para terminar una llamada telefónica. Luego entrar y encontrar a Amanda boca abajo, desnuda, sangrando e inconsciente cerca de la chimenea y el árbol de Navidad. «Perdimos todo y más», le dijo Davy al tribunal. La fiscalía presentó la evidencia: el ADN en el suéter rosa, las imágenes de vigilancia, los datos de rastreo telefónico, la propiedad robada recuperada y el testimonio del testigo cooperante sobre las propias admisiones de Taylor. El 22 de septiembre de 2022, el juez Grant Hawkins dictó su veredicto.
culpable. Larry Joe Taylor Jr. fue declarado culpable de asesinato y múltiples otros cargos. Fue declarado no culpable de robo y no culpable en uno de los cargos de asesinato, pero culpable en el cargo que más importaba. Estamos satisfechos con el veredicto de hoy y que finalmente podamos hacer justicia por Amanda y su familia, dijo el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, en un comunicado. El día de la sentencia, la familia de Amanda se presentó ante el tribunal una última vez. Su hermana, su padre, su esposo, compartieron declaraciones con el tribunal. También lo hicieron las otras víctimas de allanamiento cuyos hogares habían sido invadidos esa terrible mañana. A pesar de su enojo, a pesar de su dolor, la familia de Amanda le ofreció a Taylor algo extraordinario: perdón. Lo alentaron a cambiar, a ser mejor, a volverse más como Amanda, alguien que creía que todos podían ser restaurados. El juez Hawkins sentenció a Larry Joe Taylor Jr. a 86 años en el Departamento de Corrección de Indiana por el asesinato de Amanda Blackburn y delitos graves adicionales relacionados con los allanamientos. Con 18 años cuando cometió el crimen, Taylor tendrá más de 100 años antes de ser elegible para la liberación. Pero la historia no termina allí, porque Larry Taylor intentó una vez más escapar de la justicia. En un último esfuerzo para anular su condena, los abogados defensores de Larry Taylor presentaron una apelación argumentando que sus derechos Miranda no habían sido leídos con la suficiente rapidez. Taylor afirmó que los oficiales de policía de Indianápolis le habían hecho varias preguntas antes de leerle sus derechos Miranda, y que esas declaraciones previas a Miranda habían perjudicado su caso. Era un argumento técnico, el tipo que a veces funciona en apelación incluso cuando los acusados son claramente culpables. Solo se necesita un error procesal, una violación de derechos, y las condenas pueden ser anuladas. La oficina del fiscal general de Indiana, encabezada por Todd Rokita, contraatacó con fuerza. La fiscal general adjunta Megan Smith lideró la respuesta del Estado, demostrando que las declaraciones previas a Miranda de Taylor nunca fueron admitidas como evidencia durante el juicio. Incluso si lo hubieran sido, argumentó Smith, cualquier error habría sido inofensivo dada la abrumadora evidencia en contra de Taylor. La Corte de Apelaciones de Indiana estuvo de acuerdo. En su decisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de Taylor, señalando la montaña de evidencia más allá de cualquier declaración potencialmente problemática: el ADN, las imágenes de vigilancia, el testimonio de los cómplices, la propiedad robada recuperada. La condena de Larry Taylor se mantuvo. Su sentencia de 86 años permaneció intacta. Incluso los peores criminales tienen su día en la corte, dijo el fiscal general Rokita. Nuestro trabajo, sin embargo, es asegurarnos de que el resultado de ese proceso sea justicia para sus víctimas. Perseguimos esa misión con la mayor seriedad, y todos los Hoosiers están más seguros porque consistentemente logramos mantener a los delincuentes violentos encerrados. El asesino de Amanda Blackburn permanecería tras las rejas por el resto de su vida. La justicia, después de 7 largos años, finalmente y permanentemente estaba asegurada. Mientras el sistema legal avanzaba lentamente hacia la justicia, David Blackburn enfrentaba una pregunta imposible: ¿cómo reconstruyes tu vida después de algo así? Inmediatamente después de la muerte de Amanda, David se estaba ahogando. Era un padre soltero de un niño de 15 meses que no entendía por qué mamá no regresaba a casa. Era pastor de una iglesia que estaba de duelo junto a él. Enfrentaba atención mediática nacional y especulación viciosa en línea sobre su posible participación. Y emocionalmente, luchaba contra la rabia, la amargura y el odio. Durante toda una temporada no solo estaba luchando con este dolor inimaginable y esta angustia y pérdida,
sino que también estaba luchando con rabia y enojo y amargura, admitió Davy más tarde. Incluso luchó con sentimientos racistas hacia los hombres negros, porque los asesinos de su esposa eran 3 adolescentes negros. Davy se encontró experimentando emociones que nunca antes había sentido, mirando a los jóvenes hombres negros con sospecha, enojo y miedo. Un pastor amigo tuvo que sentarlo y decirle: «Esta es una emoción normal que estás sintiendo ahora, pero sabes que no está bien. Solo porque estos 3 hombres son negros, no significa que ese acto particular se superponga a todos los que son negros». Davy lo sabía intelectualmente, pero desenredar esas emociones era brutalmente difícil. El dolor se manifestó físicamente, se enfermó, no podía comer, no podía dormir adecuadamente. Hubo momentos en los que no quería vivir sin Amanda. Pensé que iba a tener que vivir así para siempre o simplemente desear poder estar muerto, dijo. Pero algo comenzó a cambiar cuando Davy se dio cuenta de que el perdón no era opcional, era supervivencia. Perdonar a alguien no significa que ya no estén sujetos a las consecuencias de la decisión que tomaron, explicó Davy. Significa: ya no elijo guardártelo en contra, porque mi deuda fue pagada por Jesús. Oró por compasión y gracia para los hombres que mataron a Amanda. No porque lo merecieran, sino porque cargar con ese odio era como un cáncer que lo destruiría desde adentro. Y luego, 2 años después de perder a Amanda, sucedió algo inesperado. En octubre de 2016, una mujer llamada Christy comenzó a asistir a Resonate Church. Era una madre soltera con una hija, y algo sobre ella despertó el corazón de Davy. Mientras se conocían, Davy se enteró de que el padrastro de Christy era un capellán de la cárcel que trabajaba en el sistema de cárceles del condado de Marion, sirviendo en las mismas instalaciones donde estaban detenidos los asesinos de Amanda. Y cuando comenzamos a ver cómo Dios estaba en nuestras historias, para entrelazar cada una de nuestras historias, para unirnos, supimos que Dios tenía algo especial planeado para esta relación, dijo Davy. Comenzaron a salir, se comprometieron, y en 2017 Davy y Christy se casaron. Su familia combinada incluye 3 hijos: la hija de Christy, Natalia, Weston, ahora un niño pequeño que solo tiene recuerdos vagos de su madre biológica, y Cohen, un hijo nacido de Davy y Christy. Pero Davy y Christy no solo reconstruyeron sus vidas personales, construyeron algo más grande. El título del ministerio de Davy Blackburn y su libro de 2024 proviene directamente de la filosofía de Amanda sobre restauración de muebles. Nada se desperdicia. Amanda creía que las cosas rotas podían ser restauradas, que lo que parecía basura para todos los demás podía transformarse en algo hermoso si alguien se preocupaba lo suficiente como para hacer el trabajo. Davy y Christy fundaron Nothing is Wasted Ministries, con esa misma filosofía aplicada al sufrimiento humano. A través del ministerio, ofrecen un podcast, ahora con más de 300 episodios y más de 3 millones de descargas. Un plan de estudios llamado Pain to Purpose, que ayuda a las personas a navegar el trauma y el dolor. Clases, retiros y charlas en iglesias, campus universitarios, corporaciones y centros correccionales. El mensaje es simple pero profundo. Dios no desperdicia nuestro dolor. Él no es el culpable de nuestro dolor, pero tiene un plan para ello, para aprovechar todo lo que hemos pasado para nuestro bien y el bien de los demás. Y notablemente, ese ministerio ha llegado incluso a los hombres que mataron a Amanda. El padrastro de Christy, trabajando como capellán de la cárcel, fue asignado a los 3 hombres que asesinaron a Amanda. Tuvo conversaciones con ellos sobre fe, redención y perdón. ¿Qué tan bondadoso es Dios que de 7,000 millones de personas en este mundo escribiría algo tan personal para mí? Reflexionó Davy. Él es un Dios tan personal.
Quiere escribir detalles íntimos en nuestra historia para restaurarnos a través de nuestra historia. Davey incluso se reunió con Diano Gordon, uno de los cómplices, para decirle personalmente: he elegido perdonarte, y realmente la razón por la que he elegido perdonarte es porque Jesús me ha perdonado a mí. Gordon no podía creerlo. Estaba atónito de que el hombre cuya esposa había ayudado a matar le ofreciera gracia. El viaje de Davey hacia el perdón no significaba olvidar lo sucedido o excusar el crimen. Estos 3 hombres no son mi enemigo, dijo Davey. La mente maestra detrás de todo esto, el mal, es Satanás. Ese es el verdadero enemigo. Cree que Jesús perdonaría a Taylor, Watson y Gordon si se arrepintieran genuinamente, señalando al ladrón en la cruz, a quien Jesús prometió que estaría con él en el paraíso. Creo que el perdón está disponible para cualquiera y todos, dijo Davey, y hubo signos, pequeños, inexplicables signos, que Davey interpretó como la providencia de Dios a lo largo de toda esta tragedia. Algunos detalles de la muerte y funeral de Amanda fueron tan específicos, tan improbables, que Davey no podía verlos como meras coincidencias. Al planificar el funeral de Amanda, la funeraria accidentalmente envió el ataúd equivocado, uno hecho de madera de granero reciclada, el material favorito de Amanda para trabajar en su negocio de restauración de muebles. La iglesia que albergó su servicio de celebración de la vida había renovado recientemente su escenario y paredes usando madera de granero reciclada. En el diario de Amanda, recuperado después de su muerte, Davey encontró oraciones que ella había escrito que parecían inquietantemente proféticas. Sé que puede que no sea así para siempre, y puedes tener cosas por delante que sean insoportables. Cuando lleguen los valles, por favor mantén a nuestra familia fuerte. Ella había orado, meses antes de su muerte, por fortaleza durante valles insoportables que aún no habían llegado. Davey cree que estos no fueron accidentes. Eran signos de que Dios estaba presente incluso en los momentos más oscuros. Dios se adentró en esa habitación de hospital en el momento más oscuro de nuestras vidas, y llenó esa habitación de hospital con su presencia y susurró a nuestras almas. Dijo Davey. Años después, corriendo el mini maratón de Indianápolis de 2016 en honor a Amanda, Davey procesó su dolor kilómetro a kilómetro. Trabajando con jóvenes del centro de la ciudad, en los mismos vecindarios de donde provenían criminales como Taylor, Watson y Gordon, Davey encontró propósito en evitar que otras familias experimentaran lo que la suya había soportado. Y al escribir su libro, Nothing is Wasted, A True Story of Hope, Forgiveness and Finding Purpose in Pain, Davey ofreció una hoja de ruta para cualquiera que atraviese sus propios valles insoportables. Hoy, casi una década después del asesinato de Amanda, Davey Blackburn vive en Indianápolis con Christy y sus 3 hijos. Cría gallinas con sus hijos. Hornea pasteles con su esposa. Presenta su podcast. Habla por todo el país. Ha cambiado, dice. Cambiado considerablemente, tanto espiritual como científicamente. Ya no fantasea con lo que haría si los fiscales lo dejaran en una habitación a solas con Taylor. La rabia se ha ido. La amargura ha sido reemplazada por un perdón genuino e incluso compasión. ¿He cambiado?, dice Davey simplemente. Larry Joe Taylor Jr. está sentado en una prisión de Indiana, cumpliendo 86 años. Jaylen Watson y Diano Gordon también están tras las rejas. Pasarán décadas, en el caso de Taylor, probablemente toda su vida, pagando por lo que hicieron en la mañana del 10 de noviembre de 2015. El legado de Amanda Blackburn vive a través de Nothing is Wasted Ministries, a través de las miles de personas que han encontrado esperanza en su historia, a través de su hijo Weston, que está creciendo sabiendo que su madre era extraordinaria,
y a través del fondo conmemorativo Amanda Byers Blackburn, establecido por sus padres en Elkhart, Indiana. Porque al final Amanda Blackburn tenía razón sobre una cosa: nada se desperdicia, no los muebles que restauró, no las vidas que tocó, ni siquiera su muerte. Si una persona encuentra esperanza a través de su historia, si una persona elige el perdón sobre la amargura, si un joven en un vecindario duro elige un camino diferente debido al ministerio que su muerte inspiró, entonces algo hermoso ha surgido de algo indescriptiblemente trágico. Eso no es cierre. No hay cierre cuando una mujer embarazada de 28 años es asesinada en su propia casa. No hay cierre para sus padres, que enterraron a su hija. No hay cierre para su hijo, que nunca recordará realmente a su madre. Pero hay propósito, hay significado. Hay la obstinada, desafiante elección de creer que incluso el peor mal no puede tener la última palabra. Y tal vez esa es la lección más importante de la historia de Amanda Blackburn. El mal existe, la aleatoriedad existe. 3 extraños pueden atravesar tu puerta desbloqueada y destruir todo en cuestión de minutos. Pero el amor también existe, el perdón existe, la restauración existe. El propósito existe, y a veces, si eliges creerlo y trabajar hacia ello, y te niegas a dejar que la amargura gane, nada, ni siquiera el asesinato, se desperdicia.